Al abrir Génesis, ya, quiero que nos enfoquemos en dos aspectos. Uno, primero, que estamos comenzando con el Antiguo Testamento. Entonces, eso es algo importante. Y el otro foco es el capítulo 1, que en el capítulo 1 también se relatan muchas cosas, ¿ya? Y por eso voy a tratar de juntar esas ideas para que pueda ser de mucho provecho, porque cuando vamos al capítulo 1 nos quedamos en el capítulo 1 y como que nos apartamos del contexto, y el contexto es importante, y es importante. Así que quiero, quiero llevar tu mente primero a algo que a mí me impactó mucho. El otro día estaba viendo un reportaje que me gusta mucho verlo de repente, cuando lo están dando, y me quedo ahí pegando, también aprendiendo varias cosas de nuestro país. Y estaba Claudio Iturra, ya en el parque Tagua Tagua, allá en la Patagonia chilena, y estaba contando varios detalles acerca del trekking y todo el tema del parque. Y en un momento dado dice, ahora vamos a entrar a la montaña. Y él hace como una pausa y dice, bueno, ahora vamos a entrar a la montaña, y cuando entramos a la montaña tenemos que pedirle permiso y tener respeto por la montaña. Porque la montaña no son rocas y árboles, sino que es un cuerpo vivo. Y me llamó la atención cómo él lo planteaba. No comparto mucho de lo que él dijo, pero me gustaría añadir algo a lo que él dijo, porque vivimos en un mundo que a veces nos acostumbramos tanto a que salga el sol, se esconda el sol, está calentito, decimos que bien se pone a llover, y ¡ay, qué mal tiempo! Y le decimos mal tiempo a la lluvia, siendo que después estamos llorando en verano porque no tenemos agua. Entonces no es mal tiempo. Y la verdad que no sabemos convivir muchas veces con nuestro entorno. Entonces salimos a un lugar y vemos un bicho, ¡ah, un bicho! Y el bicho siempre ha vivido ahí, ¿no es cierto? Y el insecto mira y dice, ¡ah, un humano! Entonces, la verdad que nosotros estamos inmersos en un lugar que ha sido creado por Dios. Y claro, la montaña, los lagos, los glaciares, los desiertos, tienen algo especial porque detrás hay un creador. Y eso es lo que vamos a estar descubriendo. Y yo quiero que el Señor también nos lleve a darnos cuenta de eso, porque su palabra nos va a llevar a eso. Descubrir quién está detrás de lo que vemos, quién está detrás de quienes somos. Y eso va a comenzar también a generar en nosotros algo también mucho más profundo. Y en ese sentido quiero animarte para que tu corazón esté atento. Y así como Claudio Turra decía, hey, mira, la montaña es espectacular, y yo encuentro espectacular, los paisajes chilenos son maravillosos, ¿no es cierto? Es lo que conozco hasta ahora. Ya después, si me invitan a Venezuela, Colombia o Perú, yo creo que también voy a quedar impactado. Bueno, Machu Picchu también estuve impactado, pero hay paisajes maravillosos. Pero es porque detrás hay un creador. Y ese creador ha hecho esta creación, y en este capítulo vamos a descubrir una de las razones de por qué existe todo lo que existe. Pero vamos a comenzar con el contexto, porque te hice la pregunta, ¿has leído el Antiguo Testamento? ¿Y qué te parece el Antiguo Testamento? Y quizás salieron varios comentarios, ¿no es cierto? Varios dijeron, no, no he leído el Antiguo Testamento. Algunos dijeron, no, es que si digo que no van a decir que poco espiritual. Pero, ya, y bueno. Y otros dijeron, sí, lo he podido leer y todo. Y salieron distintas impresiones, yo creo. Pero quiero hacer un poco el contexto. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio son los 5 primeros libros que se denominan el Pentateuco. ¿Ya? Pentat 5, ¿no es cierto? Pentateuco. Olvídense de la empresa que tuvo problemas legales, ¿ya? Sino que aquí estamos hablando del Pentateuco. El Pentateuco fue escrito por Moisés. Hay varias Biblias donde se habla de Primera de Moisés, Segunda de Moisés, ya no es que son otros libros, sino que es Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Y el Pentateuco, cuando tú lo ves, tiene una razón bien interesante de ser casi la columna vertebral de la Biblia. O sea, si yo saco al Pentateuco de la palabra de Dios, la Biblia queda sin forma. Y hoy día nos vamos a dar cuenta en algunos detalles de eso. Pero por eso es importante entender eso. Ahora, Moisés lo escribe. Moisés estaba al lado de Adán, ¿no es cierto? Y Adán le dictaba y Moisés iba escribiendo. No, Moisés no conoció a Adán. Y algunos están mirando, a ver, están Moisés, Adán, Abraham. No, Moisés no conoció a Adán. Moisés fue mucho después de Adán. Ya había pasado el diluvio, había pasado Abraham, 400 años de esclavitud en Egipto. Entonces, ¿por qué Moisés escribe? Bueno, muchos dicen de que lo más seguro es que fue cuando estuvo en el Sinaí, ya 40 días, ¿se acuerdan? En donde Dios le reveló muchísimas cosas a Moisés, y Moisés nos revela estas maravillas
que tienen mucha concordancia con otros libros de la Biblia y que no son desconectados, ¿ya? Entre paréntesis, si tú quieres ver en orden cronológico, Job debería estar entre Génesis, ya en orden cronológico, pero en el orden canónico está después, ¿ya? Pero en el orden cronológico debería estar porque más o menos en ese tiempo. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando tú escribes algo, el contexto también implica algo, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo hoy día escribo un mensaje ya a mi señora y le digo, hola, 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 y después de un rato me pone una manito. No es al revés, ella me escribe más hola y yo después le pongo la manito. Pero estamos hablando por WhatsApp. Es un contexto en el que estamos viviendo y para nosotros hoy día hablar de WhatsApp es bastante común. Imagínate, tú estás con Pedro Valdivia y dices, te voy a mandar un WhatsApp. ¿Qué te diría Pedro Valdivia? Ahí está Pedro Valdivia. Sonó más Inés de Suárez, pero este mozalbete, ¿no es cierto?, que está escribiendo. WhatsApp, ¿qué es eso? Imagínate al apóstol Juan o a Pedro. Oye, después de la reunión les voy a mandar un email con todo lo... ¿Qué es un email? Hay contextos, pero también hay contextos de la situación en la cual estamos viviendo. Nosotros hoy día miramos para atrás y vemos mucha historia. Moisés, cuando escribió esto, no conoció el imperio babilónico, no conocía el imperio griego, no conocía el imperio romano y no sabía que Cristo había nacido en Belén. Entonces el contexto también es importante. ¿Por qué? Porque lo que Dios inspira a Moisés para escribir tiene un propósito en su contexto, pero también hacia nosotros. No sé si me siguen. Y eso es importante. Ahora, quiero un punto clave. Podríamos hablar de varias cosas, pero quiero un punto clave de por qué estudiar el Antiguo Testamento. Y ahí, Max, si nos puedes ayudar con una diapo. ¿Por qué estudiar el Antiguo Testamento? Y hay un versículo ahí en Romanos, si lo quieres buscar. Romanos capítulo 15, versículo 4. Y dice, porque las cosas que se escribieron antes, Génesis fue escrito antes, ¿no es cierto? Las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. El pasado tú lo puedes usar como un ancla que siempre te deja pegado al pasado. O el pasado también lo puedes ocupar como un trampolín para el futuro y cambiar las cosas. Mira lo que dice Pablo acá. Se escribieron para nuestra enseñanza a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Cuando nosotros olvidamos la historia, vamos a ser propensos a repetir la historia y los mismos errores. Cuando nosotros olvidamos la historia, nos pasa también algo muy terrible. Desconocemos quiénes somos. Mira lo que dice Proverbios capítulo 14. Acompáñame ahí, Proverbios capítulo 14, versículo 8. Y por eso también es una importancia de estudiar el Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento no es un libro solamente religioso, ¿ya?, sino que es un libro que nos va a llevar a entender historia, filosofía, cosmovisión y sobre todo a Dios. Mira lo que dice Proverbios 14, 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. ¿A qué voy con esto? Quiero ser bien práctico. ¿Conoces la historia de tu familia? ¿Conoces un poco la historia de tus tatarabuelos? ¿Conoces la historia de tus bisabuelos? Trata de encontrar esa historia, búscala, y eso te va a ayudar mucho en varios detalles y vas a entender de repente situaciones de por qué estás donde estás. Quizás vayan a haber muchos niños en el futuro que van a decir, oye, sí, mi mamá, no sé por qué, pero le encanta preparar arepas. ¿Por qué? Porque mi abuela preparaba arepas, pero yo soy más chileno que los porotos. ¿Y por qué? Porque hubo un tiempo en que, ¿te fijas?, dejaron Venezuela y llegaron a este país largo llamado Chile. Hay historias, hay contextos, y eso es lo que dice acá. La ciencia del prudente está en entender su camino, y la Biblia nos va a llevar también a entender nuestro contexto, a nosotros como personas, como seres humanos, hombres y mujeres. Y eso es tremendo. Vamos a la otra diapositiva. La diferencia de la Biblia, ¿ya? Y yo sé que tenemos que ser críticos, ¿ya? ¿Por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos en la palabra de Dios? Podemos estudiar los Vedas
orientales, ya que tienen base para el hinduismo y el budismo. Podemos estudiar el libro de Mormón, podemos estudiar el Corán y cada uno de los suras, pero vamos a encontrar una diferencia bien interesante. La Biblia tiene 4 columnas que destacan sobre cualquier otro libro. La primera, ¿no es cierto? La Biblia tiene enseñanzas morales. Claro, la Biblia muchas veces nos dice lo que es el bueno y lo que es malo. Son enseñanzas morales. El Corán también lo tiene, los Vedas orientales también tienen enseñanzas morales. Hay varios libros filosóficos que tienen enseñanzas morales. Las fábulas griegas son enseñanzas morales. Pero la Biblia también tiene historia. Y la Biblia relata hechos históricos y que son comprobables y han sido comprobados. Y eso es tremendo. Y ahí empezamos a encontrar una diferencia. ¿Tú sabes que el Corán no tiene hechos históricos? Los Vedas de Oriente son puras enseñanzas morales, pero tampoco son hechos históricos. La Biblia habla de pueblos y de situaciones históricas. Y aquí te voy a mencionar lo siguiente. Dios marca la historia con un evento histórico y esa historia ha quedado plasmada en la palabra de Dios para que la palabra de Dios entonces genere una acción y siga marcando la historia. Entonces nosotros creemos en la palabra de Dios, ¿por qué? Porque históricamente es evidente. Y tenemos el otro punto importante, las profecías. La Biblia tiene profecías, ¿ya? Y lo he dicho varias veces. No son profecías ambiguas, son profecías muy, muy claras. De hecho, Dios le había profetizado a Abraham cómo el pueblo de Israel iba a ser cautivo en Egipto durante 400 años. Y se lo dijo claramente. No le dijo palabras como, vendrá un momento de tristeza y ustedes se separarán, pero volverán y reirán. ¿Qué es eso? Puede ser un cumpleaños. ¿Por qué? Porque la tristeza, hoy nadie me celebra el cumpleaños. Bueno, no sé, pues, ¿qué momento de tristeza? Se me murió un familiar. ¿Se fijan? Las profecías en la Biblia son claras. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Isaías 7. Y la Virgen concebirá un niño. Miqueas, tú Belén Efrata, ¿dónde iba? Son así. Las profecías que la Biblia da son claras y tienen el anuncio y también el cumplimiento de la profecía. Y eso es tremendo. Así que estas son las 4 columnas que podemos detectar en la palabra de Dios. Enseñanzas morales, historia, profecía y obviamente cumplimiento de profecías. ¿Se han cumplido todas las profecías de la Biblia? No todas. Todavía falta algunas que se cumplan. Bien. Pasemos a la otra. Estoy galopando, pero 66 libros tiene la Biblia, ¿ya? Y esto quiero comentarlo, porque ustedes de repente van a decir, oye, pero mi abuelita tiene una Biblia que tiene más libros. Y uno que se llama Judith, Tobías, otro que se llama Macabeos, ¿no es cierto? ¿Y por qué? ¿Ya? Bueno, las Biblias tradicionales de la Iglesia Católica, ¿ya? Tienen lo que se llaman los libros apócrifos o deuterocanónicos, ¿ya? Y los libros apócrifos, por el contexto de la historia de la Iglesia, ya no son libros reconocidos como inspiración de Dios, ¿ya? He dado en otros momentos varios ejemplos, no voy a entrar en ese detalle, pero, por ejemplo, en el tema de la historia de Macabeos, Macabeos es historia, tú puedes leerlo, ya no, el pastor dijo que es apócrifo, no lo voy a leer, no, puedes leer Macabeos, puedes leer Judith, léelos, pero son historia, pero no tienen la inspiración divina, ¿ya? Y ese es el punto que es la diferencia. No hay ningún concilio que hizo que la Biblia quedara como quedara. ¿Ya? Si ustedes de repente dicen, oye, es que en el concilio tanto los hombres decidieron, no existe eso. Nunca ningún hombre decidió que quedaran 66 libros. Fue Dios, por medio de su Espíritu Santo, que fue dejando estos 66 libros hasta que finalmente en esta compilación llegó a nuestras manos también al día de hoy durante toda la historia. ¿Ya? Hubo un concilio que, si no me equivoco, Calcedonia, en donde se reconoció después y dijeron, sí, oye, los 66 libros. Pero no fue que dijeron, ok, vamos a ver, Mateo, sí, todos votan Mateo, Mateo queda. Juan, todos votan, sí. No fue así. ¿Ya? Sino que dijeron, tenemos estos libros y aquí está la palabra de Dios, bien, ahí queda. El Antiguo Testamento es más largo, ¿sí? 39, y el 27 libros tiene el Nuevo Testamento. ¿Ya? Vamos a la siguiente. Y aquí vamos a entrar ya en materia. En Génesis, y ahí si quieres puedes abrir tu Biblia en Génesis capítulo 1, vamos a encontrarnos con lo que se llaman los orígenes o los comienzos.
La palabra Génesis viene de ahí, principio u orígenes. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de los orígenes es del principio, o sea, cómo empezó todo. Y es tremendamente interesante encontrarnos acá con los comienzos de la creación. Ya lo vimos. El mundo, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, la creación, ahí lo vamos a encontrar, los comienzos. Entre paréntesis, te doy un dato. Hoy día muchos libros científicos no hablan de creación. Usan la palabra cosmos, el universo, ¿no es cierto?, o el cosmos. ¿Tú sabes por qué? Porque si yo hablo de creación, inmediatamente estoy hablando de un creador. Y como hay muchos libros de ciencia en donde dicen, no sé si Dios, entonces hablan de otros términos, ¿ya? Pasa lo mismo también, perdón, no me quiero ir del tema, pero entre paréntesis, en las clínicas de aborto pasa lo mismo. Nunca se habla del bebé ni de la madre, no, esos temas no se tocan. ¿Por qué? Porque si tú hablas eso, la mujer va a conectar con lo que está pasando en su vida. Y eso, te lo comento por qué las palabras son importantes. Ya, volvamos ahí para que no nos vayamos a otro tema. Ya. Ok, los comienzos de la raza humana. Génesis lo revela. ¿Cómo comenzó la raza humana? ¿Ya? Ojo, no las razas humanas. Es una raza humana. ¿Ya? Lo digo porque lamentablemente, tengo que ser bien sincero, hubo un pastor presbiteriano, un poquito después de la Reforma, en donde empezó él a hablar de las razas humanas. Y dijo, sí, miren, la raza africana, la raza asiática, la raza europea y la raza americana. Y empezó. Pero pregunta, si un africano viene a Chile y va al médico, ¿lo tiene que atender un médico que está especializado en la raza de los africanos? ¿O lo puede atender un médico que atiende a los chilenos? De hecho, de Perú, Colombia, Bolivia, cuando ustedes van al médico, tienen que buscar a un médico que sea para... Un médico puede atender a cualquier ser humano, ¿por qué? Porque es una raza humana. No es al contrario, como yo no voy a ir a un veterinario. Aunque mi papá un día me dijo, oye, ¿fuiste al veterinario? ¿Por qué? Porque estás enfermo. Los comienzos, el comienzo también del pecado del hombre. El comienzo del gobierno humano. ¿Por qué nos gobernamos como nos gobernamos? Génesis va a hablar varias ideas bien prácticas, ¿no es cierto?, del comienzo del gobierno humano. El comienzo de los idiomas. ¿Sabes cuántos idiomas hay en el mundo? Más o menos 6.900. ¿Incluye los dialectos? Sí, pues, incluye los dialectos, sí. Después tenemos el comienzo de las naciones, las etnias, los pueblos. También está acá en Génesis. Y el pueblo de Israel, el comienzo de Israel, esta nación tan interesante, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a estar revisando acá en los comienzos. Y vamos ahí, Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué comienzo? Tolkien quiso hacer algo parecido también en uno de sus escritos de las historias de, iba a decir Narnia, El Señor de los Anillos, ya, de comenzar con un Génesis también. Pero es maravilloso cómo comienza acá Dios diciendo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y fíjate algo que aprendemos desde ya. Primero, la Biblia no nos va a explicar quién es Dios o no nos va a dar pruebas de Dios, sino que simplemente da por hecho que Dios es. No se enreda con el tema, no es que sí, no es que crean si yo, no, es Dios es. Ahí está. No es que Dios existe, es. Es, exacto, para corregir la palabra. Dios es. En el principio creó Dios. Bueno, ¿quién es Dios? Y aquí nos damos cuenta. Dios el creador. Esta palabra, y lo tengo que decir también, en el original es Elohim, ¿ya? Que es, en el español no se puede traducir bien, pero sería como dioses. Y ahí está implicada también lo que es la Trinidad. Y lo vamos a ver después en el desarrollo, y tú te vas a dar cuenta, ¿ya? Está mal traducido dioses, porque dioses sería dioses diferentes, pero es Dios. Pero como tiene ese, por eso no se puede hacer en plural, ¿ya? Entonces dice, en el principio creó Dios que los cielos y la tierra. Y aquí viene el versículo que nos complica la vida a veces. Y la tierra estaba desordenada y vacía,
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y muchos dicen, pero a ver, ¿Dios puede crear algo desordenado y vacío? Entonces, hay algunos que dicen que entre el versículo 1 y el versículo 2 hay una brecha, ¿ya? Pero la verdad que lo que acá Dios está revelando, está diciendo, este es el comienzo de la creación, en donde Dios está ordenando todas las cosas que hoy día nosotros vemos con orden. Y aquí viene un punto que nosotros vamos a ir dándonos cuenta en los siguientes días que comienzan. Hay algo que hasta el día de hoy complica mucho. Y por eso la Biblia no está en contra de la ciencia. Pero a veces la ciencia sí está en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia claramente nos explica el origen de la vida. Y hasta el día de hoy, ¿tú sabes que no hay explicación para el origen de la vida? Los científicos, científicamente, no tienen ninguna explicación para el origen de la vida. Hay teoría. No, son teorías. Estamos hablando de certezas, evidencia. La Biblia tiene evidencia. Vamos hacia ese punto. Entonces, hasta el día de hoy no se habla de evidencia del origen de la vida. Hay un estudio que se hizo una vez en un caldo, ¿ya? Y muchos lo comparan al tema de todo proviene del agua, pero la persona que hizo ese experimento, ¿no es cierto?, científico, hizo muchas variables que permitieron que finalmente resultara un proyecto de vida inicial. Pero cuando todos dijeron, ahí está, todos dijeron, bien, resultó. Pero después alguien preguntó, pero todas esas variables apuntaban a que había una buena temperatura, estaban los elementos indicados, pasó esto y esto, agregaste estos elementos y por lo tanto hubo un resultado. Hubo una manipulación de alguien que generó un resultado. Pero lo que estamos hablando acá es de un azar. Y aquí viene el punto. Si yo creo que todo lo que existe y veo es producto del azar, sinceramente debo tener más fe que cuando yo voy a la palabra de Dios y creo lo que Dios dice. Porque matemáticamente es mucho más alta la probabilidad de que esto nunca hubiera pasado. Pero pasó. Y aquí estamos. Somos reales. Entonces, aquí está explicando el mover, ¿no es cierto?, de Dios en el comienzo. Y fíjate, por eso decía, aquí está el actuar de Dios en la Trinidad. Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Max, ¿me puede ayudar con el siguiente? Porque había una última... ahí está. Hoy día vamos a quedar hasta el día 6, ¿ya? Porque el día 7 entra en el capítulo 2, ¿ya? Pero aquí está, día 6. Entonces nos encontramos con estos 6 días y vamos a ir viendo... de las tinieblas. Quiero que seamos sinceros, y te dije, cuando leamos la Biblia tenemos que hacer también preguntas, es importante hacerse preguntas. Dice que Dios hizo la luz, y cuando vamos a 1 de Juan capítulo 1, versículo 7, nos encontramos que Dios es luz, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Pero aquí, ¿qué está haciendo Dios? Creando la luz. O sea, ¿Dios se está creando a sí mismo? No, lo que está hablando acá en Génesis, ¿no es cierto?, está mostrando la creación de la energía y del tiempo. Y aquí llegamos a un punto súper importante que tenemos que aprender. Dios es un ser que no necesita de nada para existir. Él no depende de nosotros. Si nosotros nos reunimos, si nosotros oramos, si nosotros leemos la Biblia, no es que hacemos existir a Dios. Dios es. Y lo que está mostrando acá, Génesis, es cómo comienza la energía, la materia y el tiempo, que para nosotros es súper normal. De hecho, algunos en el estómago ya dicen, es tiempo de... Y tenemos el tiempo, y el tiempo lo tenemos muy marcado.
pero Dios está fuera del tiempo. Dios no está sometido al tiempo. Wow, pastor, pensé que este domingo no iba a estar como con estas ideas tan... ¿Cómo es eso que Dios está fuera del tiempo? Porque Dios es aparte de su creación. Él no está sometido, subyugado a la creación. ¿Y por qué te digo esto? Para que cuando después te des cuenta que Jesús se hace un ser humano, fíjate todo lo que Él comienza a vivir. Dios se somete al tiempo. Dios se somete a la materia. Te dejo ahí solamente la idea. Día 1, dice versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fíjate, y Dios acá nos explica cómo comienzan los días y las noches. Dios lo creó. Ahora conocemos el proceso, la giración. La tierra gira, ¿no es cierto? Está el sol y cada uno de esos elementos tiene un equilibrio perfecto. ¿Tú sabías que si se cambia un poco la distancia del sol con la tierra, o sea, me refiero, si se aleja un poco, el frío que comenzaría a hacer acá sería terrible. Y si se acerca un poco, más de lo que está, el agua se empezaría a evaporar y nosotros nos encerraríamos en el refrigerador. No alcanzaríamos. No podríamos. El equilibrio que existe en la creación es perfecto. De hecho, el equilibrio que existe en tu propio cuerpo día a día para que tu corazón funcione y palpite, para que tu cerebro funcione. Es que, ¿sabes qué? Bueno, ustedes saben, yo trabajo mucho con el tema del computador y de repente me siento, prendo el computador y me voy a hacer un café y vuelvo. Porque ahí el computador recién ya está como, vamos a trabajar. Pero muchas veces me ha pasado en la mañana que nos estábamos despertando y de repente Silvia me dice, acuérdate, y mi cerebro al tiro, día tanto, los niños, esto, lo otro, lo otro. ¿Cuánto? En segundos. Y hace un rato mi cerebro estaba... O sea, imagínate el procesador que tenemos en nuestra mente. ¿Y dónde está tu cargador? Esa es la vida con la cual nosotros vamos viviendo. Entonces, el equilibrio que existe y que tu cerebro vaya guiando tu cuerpo y tus pulmones vayan respirando, tu corazón vaya palpitando y todo tu sistema vaya trabajando. Yo creo que cuando te acuestas no estás ahí, cerebro, acuérdate de decirle al corazón que palpite tantas veces en la noche porque si no me voy a morir. De hecho, tú ni estás pendiente de tu páncreas. Y vamos comiendo, qué rico, todo. Y el hígado y todo. Tú no diriges nada de tu cuerpo interno. Simplemente funciona en un equilibrio. Maravilloso. Tenemos entonces el primer día. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y ahí vemos esta separación, ¿no es cierto? En que Dios deja las nubes arriba y abajo los océanos. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión, o sea, el cielo, de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a los cielos, a la expansión, cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Sé que tenemos segundo día. No, teníamos segundo día. Ahí está. Entonces, primer día, energía y tiempo. Segundo día, cielos y agua, los grandes mares, ¿ya? Dice versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo, Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, y cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, nos encontramos en el día tercero con la creación de... Ahí está. La tierra y la vegetación. Tenemos entonces la energía y el tiempo, luego tenemos los cielos y agua, tierra y vegetación. Y aquí viene algo súper interesante. Sigamos adelante. Mira, dice el versículo 14.
Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean para lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor, para que señorease en el día, y la lumbrera menor, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Cuarto día, entonces nos encontramos con las grandes lumbreras y las estrellas, el sol, la luna y las estrellas. No sé si te diste cuenta de algo. El sol, la luna y las estrellas. Que el sol nos marca mucho el día y la luna la noche. Pero antes de eso, ¿habían días? Sí. Lo acabamos de leer. Día segundo, día tercero. Habían días. Pero fíjate cómo Dios va creando el orden en este tiempo de la creación. Porque Él había separado en días. Día con luz, noche, oscuridad. Pero ahora Él puso más orden. En el día va a estar el sol, como la lumbrera que va a marcar, y en la noche va a estar la luna. Pero otra pregunta importante. ¿Cuándo crea Dios la vegetación? ¿En el día 3? ¿Y qué necesitan las plantas para fotosíntesis? ¿Y cuándo fue creado el sol? Fíjense cómo Dios, miren, todo esto tenemos que ir viéndolo porque es como Dios va creando, como Dios va mostrando esta creación que nosotros conocemos. Pero qué maravilloso como Dios piensa en cada detalle y en cada momento va dando orden. Y es un Dios de orden y de equilibrio que nos va guiando hacia eso. Nosotros lo más seguro es que hubiéramos creado primero el sol, la luna y las estrellas. Pero Él dijo, no, vamos a separar y vamos a estar acá en la tierra, esto, y después crea el contexto de la tierra. Sigamos adelante. 20. Produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Fíjate que hasta el versículo 19 solamente habían elementos y los únicos seres vivos eran los vegetales. Árboles, plantas, pastos, ortigas. ¿No es cierto? Versículo 20 aquí nos habla entonces, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y es interesante, después la ciencia en el momento de más auge, que es 1800, donde comienza todo el mover científico moderno, siempre vuelven al tema del agua como el comienzo de la vida. Y aquí en Génesis, ¿qué es lo que dice? Desde el agua, ¿Dios qué es lo que crea? Ahí lo dice. Seres vivientes. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y les dijo Dios, fructificad y multiplicaos, y llenen las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Y ahí tenemos entonces el día quinto, la creación de los peces y las aves. Dos familias, ¿no es cierto?, del reino animal, peces y aves. Ahora, qué interesante como él dice, fructificad y multiplicaos. Pero también vemos ahí, y yo creo que todos nos estamos imaginando cómo habrá sido ese momento de creación, y apareciendo los monstruos marinos, los peces, las aves. Al día de hoy, lamentablemente, yo creo que nosotros no alcanzamos a conocer muchos de los animales que Dios creó. De hecho, ya hay varios que nosotros hemos conocido que ya están extintos. Pero hay mucho de la creación de Dios que nosotros no alcanzamos a dimensionar. Después vamos a ir a entender un poco más eso. El día quinto, entonces, peces y aves. Vamos al versículo 24. Produzca la tierra seres vivientes. Ahora está hablando la tierra. Según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género
y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, y aquí quiero hacer un alto, porque viene el versículo que muchas veces se lee, y ahí creo que es uno de los versículos más conocidos, pero quiero que hagamos un alto. Ya estamos en el día sexto. En el día quinto fueron los peces y las aves, y en el día sexto están las bestias en la tierra, ¿no es cierto? Y los reptiles. Pero quiero que nos demos cuenta acá cómo Moisés, inspirado por Dios, escribe. Está la creación, está avanzando y todo, y aquí hace una pausa, dice, entonces. Si tú ves el resto del capítulo, no hay un entonces. No dice, creó el sol, creó la luna, las estrellas, entonces. No hay ningún entonces, dice luego. Pero acá pone un entonces. ¿Por qué te muestro esto? Porque lo que vamos a leer ahora tiene mucho sentido y algo significativo para nosotros como seres humanos. Mira lo que dice. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Antes de entrar en hartas explicaciones, ¿no es cierto? Implicaciones que dice acá el texto. Primero, en el capítulo 2, la próxima semana, nos va a tocar ver la creación del hombre y de la mujer. Pero entonces pero como el día sexto y como el capítulo 2 lo que hace es un flashback, o sea, vuelve a mostrarnos en detalle cómo fue ese momento, ¿ya? Pero acá quiero que notemos algo sumamente importante. Dice, hagamos al hombre, y aquí está hablando varón y hembra, hombre y mujer. ¿Y cuál es el molde que ocupa Dios para crear al hombre y la mujer? Su imagen y su semejanza. Y esto nos ayuda a entender el origen de la raza humana. Nosotros no somos animales, aunque a veces algunos sí se portan como, y a veces los animales se portan mejor que los hombres. Pero después, el capítulo 3, vamos a entender ese tema. Pero entendamos eso, la raza humana es una raza que el molde que tiene es Dios, su imagen y su semejanza. O sea, tenemos imagen y semejanza de Dios. Y esto que le estoy hablando es lo que se llama el imago Dei, y que es tremendamente importante. Pero cuando nosotros desconocemos esto, es cuando empiezan los conflictos de uno con otro. Cuando empieza la xenofobia, cuando empieza el maltrato, cuando empieza el prejuicio de uno con otro. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando yo veo esto, es tremendo. Yo conozco a mis padres. Hay una familia. Pero detrás hay un creador. Y ese creador es Dios. ¿Y qué es lo que hace? Me dice, yo te creo a mi imagen y semejanza. Pero aquí viene otra parte importante. Porque muchos dicen, no, pero los animales también tienen sentimientos, también tienen emociones. Hay perros que están con depresión, hay perritos que de repente se alegran cuando uno vuelve a la casa. Es verdad, los hámsters no, ¿ya? Pero en el fondo uno va viendo que hay reacciones en los animales. Pero a ningún animal Dios le dijo lo que le dice al hombre. Fíjate lo que le dice. Versículo 26. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y luego el versículo 28. Y los bendijo Dios. ¿Hay alguna otra creación que Dios haya bendecido? Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. A los animales de la tierra también, ¿te acuerdas que le dijo? Fructificad y multiplicaos. Pero mira lo que dice ahora. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y quiero ser práctico.
lo que Dios está mostrando acá es maravilloso cuando dice, señoríen en los peces del mar, sojuzguen la tierra. Dios puso al ser humano como administrador de la creación que Dios mismo hizo. ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Y qué le dice Dios al ser humano? Tú vas a ser el administrador de lo que yo creé. Lo creé para mi gloria, pero lo creé para ti. ¿Sabes qué me encanta? Cuando veo esto, de repente estoy en los paisajes del sur chileno y digo, Dios, hiciste todo esto para mí. Y eso es que seamos claros, fíjate, me ayuda a entender mi origen, me ayuda a entender quién está detrás, quién es Dios. Y me quita todas esas ideas de que de repente algunos padres, no sé por qué, le dicen, no, tú fuiste un chiripazo. Po. No es así. Y si hay algún papá cristiano que de repente le haya dicho eso a su hijo, por favor, si tú estás acá es porque Dios lo permitió. Y porque detrás hay un creador que te ama y tiene un proyecto. Hay muchas vidas destruidas, pero eso es otra historia. Después vamos a ir al capítulo 3. Pero quiero que entiendas el origen. Quiero que entiendas la profundidad del comienzo y lo tremendo que significa eso. Y que para esa persona que de repente tú odias, Dios también creó la creación. Para esa persona que de repente tú dices, ¡ay, Señor, llévatelo, abre la tierra! Dios también permitió el aire, el sol, la luna, las estrellas, las brisas, todo eso. ¿Y por qué digo esto? Hoy día hay muchas organizaciones internacionales que están hablando de cuidar, ¿no es cierto?, la población mundial. ¿Por qué? Porque nos han dicho, el mundo está sobrepoblado. Vas a Atacama y miras y no hay nadie. Vas a Siberia, puedes caminar kilómetros y no vas a encontrar nadie. Y en el sur de Chile todavía hay bosques vírgenes. De hecho, alguien hizo el estudio y el cálculo, dijo que si nosotros juntáramos a todos los seres humanos que hoy día existen, ¿sabes en qué país lo podríamos poner? En Colombia. Todos uno al lado del otro, así pegaditos, sin movernos, uno al lado del otro, todos caberíamos en Colombia. En Colombia, ni siquiera en... claro, algunos dicen en Rusia, ¿no? En Rusia estaríamos, hola hermano, y tenemos espacio para jugar a la pelota, no sé. El tema es que no hay sobrepoblación. Es que no sabemos administrar lo que Dios nos dio para que administremos. Ya no quiero ir a ese punto porque después viene. Pero entendamos, ¿no es cierto?, cómo es el comienzo. He aquí os he dado, leo el versículo 29, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y ahí está la creación. Entre paréntesis, por eso el 6 se relaciona con el ser humano. Porque en el día sexto el ser humano fue creado. Ya, entre paréntesis. Ya, no sé, sé que no tiene que ver con el tema. Cuando tú vas a Apocalipsis y lees, y vi número de hombre. ¿Número de qué? De hombre. 666. 666. El 666 no es el número de Satanás, es el número de hombre. ¿Y por qué? Porque está relacionado con el día 6, en donde el día 6 el hombre fue creado. Ya, pero te lo dejo entre paréntesis solamente para que cuando lo leas vayas sacando más conclusiones con el contexto de lo que la Biblia va enseñando. Pero ¿qué es lo que dice el día 6? Que Dios creó y fue la tarde y la mañana, pero dice el versículo 31 algo que me salté. Y vio Dios una parte de lo que había hecho. Me cambiaron la Biblia de nuevo. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno. O sea, lo que Dios hizo era bueno en gran manera.
todo, no una parte. Todo lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Y esto aquí nos habla, mira, este capítulo nos habla mucho de cómo es Dios. Y la verdad que lo que entendemos acá es que Dios es perfecto, es bueno, es amoroso. ¿Dios necesitaba de la creación para seguir existiendo? No, porque Dios es. ¿Dios necesitaba de nosotros para ser adorado? No. ¿Dios necesitaba de los ángeles para ser adorado? No. Pero Él muestra su amor en que Él genera toda esta historia. Y aquí está el comienzo. Ahora, quiero llevarte a algo que quizás no sé si sabías. Te dije que Dios estaba implicado acá en la Trinidad, ¿no es cierto? Dios el Padre, el gran orquestador, creador. El Espíritu Santo moviéndose ahí, ¿no es cierto?, en medio de la creación. ¿Y el Hijo? Mira, vamos a Juan capítulo 1. Dice el versículo 3, está hablando acá de Jesús, ya no voy a entrar en todo el detalle, pero está hablando de Jesús. Dice, todas las cosas por Jesús fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, pero ese es un versículo. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Colosenses 1, vamos a leer el 15 y el 16, 17. Está hablando acá de Jesús también. Él es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu, ¿te acuerdas? ¿Ya? Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjate cómo Jesús está involucrado en la creación. Dice que todo fue creado por medio de Él, creador, y fue creado para Él. Tú fuiste creado para Jesús. ¿Y cuánta gente anda en su vida que no conoce esto? Y andan sufriendo porque dicen, ¿y para qué estoy acá? ¿Para qué me levanto el lunes de la mañana y salir ahí y estar apretado en el metro? ¿Y para qué soportar a mi jefe? ¿Y para qué estar pagando los impuestos? ¿Y para qué estar mirando ahí las noticias? Y otro portonazo más, y otro portonazo más. ¿Por qué vivo esto que vivo? Fuimos creados para Él. Y mientras yo no descubra mi propósito de por qué fui creado para Él, voy a andar perdido. Y termina, me encanta cómo termina. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Está bien, la eternidad de Jesús. Pero todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él ahora está en control de todas las cosas que necesitan. Por eso cuando veo esto, y de repente uno ve la película, ¿no es cierto?, Don't Look Up, no mires para arriba, dice, oh, el gran meteorito. Y típico de las películas, vienen los aliens, y viene el catástrofe, y San Francisco, y la quebrada de... No, la falla de San Andrés, ¿no es cierto? Y todas esas películas, aunque uno es... Jesús está en control de todas las cosas. Y Él sabe lo que permite y lo que no permite. Pero Él tiene los tiempos. Porque todo fue creado por medio de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. ¡Wow! Vamos a Job. Y quiero... Yo pensaba esto y decía, oh Dios, ¿cómo? Danos tiempo, o detén el tiempo. Porque uno empieza a ver esto y uno empieza a darse cuenta de tantas cosas. Este es un capítulo para nunca terminar de leer. No digas, hoy el domingo estuvimos viendo Génesis 1 y ya conozco toda la creación. No, vuelve a leerlo y te vas a sorprender de un montón de cosas mucho más maravillosas. Job 38. 38. Y quiero ir rematando con esta idea. Dije, vamos a hablar de dos enfoques. Uno,
¿Por qué Génesis está en el comienzo de la Biblia y el Antiguo Testamento? Ya vimos un poco el contexto, pero ahora vimos también el capítulo 1. Pero quiero ya ir llevándote a esta idea que Job expresa acá de una manera maravillosa cuando él conversa con Dios en este momento de sufrimiento que él tiene. Y Dios acá le hace muchísimas preguntas muy buenas. Pero quiero que hagamos un poco un cambio. Yo sé que el contexto es hablando Dios con Job, pero ahora Dios va a estar hablando contigo. Las mismas preguntas que le hizo a Job, Dios en esta mañana te las va a hacer a ti y me las va a hacer a mí. ¿Sí? ¿Te atreves? Sí. Ok, vamos. ¿Dónde estabas tú? Leo el versículo 4 de Job 38. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto? Le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como una vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú en las fuentes de las aguas del mar? ¿Y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declárame esto si lo sabes. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión? ¿Y quién dio camino al relámpago y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿Quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros? Yo creo que a la mitad estábamos, ya Dios, no me preguntes más, ¿o no? Y no sé si en unos versículos te sentías sobrecogido. Y me llama la atención, Job no tenía telescopios, no tenía submarinos, y fíjate de lo que habla.
la inmensidad del universo que a veces ni siquiera tú y yo alcanzamos a conocer. Y estamos ocupados en nuestras vidas entre las redes sociales, el trabajo, la pega, esto, y vuelvo a la tarde, acuesto de mes, salió el sol, qué bueno. Y a veces no nos detenemos a contemplar algo maravilloso que Dios creó para su gloria. ¿Te acuerdas que fue creado para Jesús? Pero también fue creado para ti. Cuando veas los rayos del sol pasar en la mañana entre las hojas y dar ese calor, alaba a Dios. Porque ¿dónde estuviste cuando Él hizo todo eso? No teníamos por dónde. Ni nuestros días alcanzan, ni nuestras fuerzas alcanzan, ni nuestra sabiduría alcanza. Y quería llevarte a esto, porque la palabra me llevaba a esto. ¿Quién soy yo? Un ser que Dios creó. Pero delante de Dios, ¿quién soy yo? Delante de su creación que me da testimonio de quién es. ¿Quién soy yo? Y a veces nosotros le damos mucha más cabida a nuestro orgullo diciendo, es que el universo, es que esto, y como que controlamos todo. Digo esto porque hace un tiempo atrás alguien comentaba en un libro, Lee Strobel, o no me acuerdo si Rice Brooks decía, cuando a veces un ateo nos dice que no hay Dios, el ateo se está poniendo en una posición de tal conocimiento que me está diciendo, yo conozco absolutamente todo y todo lo que conozco te puedo decir que Dios no hay, porque ya lo conozco todo. ¿Existe alguien así? Existen personas que piensan así, pero ¿existe alguien que conozca todo el universo para poder decir que en ningún rincón del universo Dios está? Por eso el orgullo fue lo que hizo caer a Satanás. El orgullo es lo que hizo caer a muchos. Que el orgullo no te haga caer a ti y no me haga caer a mí, sino que veamos dónde estamos nosotros en la creación y adoremos a Dios. Aquel que, siendo ajeno a la creación, se hizo parte y fue a esa cruz y murió como un humano y dejó que fueras traspasado sus manos y sus pies, estando en ese cuerpo humano. Y Jesús, colgado en esa cruz, miraba la creación que a Él le pertenecía y agonizaba, sabiendo que era la única manera en que tú y yo pudiéramos tener salvación. Hasta que al final dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entregó el espíritu. Y ese cuerpo quedó ahí como un cadáver colgado en esa cruz. Lo bajaron, lo enterraron. Pero al tercer día resucitó. Porque si Dios es el creador de la vida, a Dios nadie lo puede matar. Aunque Nietzsche lo haya escrito. Dios ha muerto, ¿se acuerdan? Y firmaba abajo Nietzsche. Y años después decía, Nietzsche ha muerto. Y ahí viene quién firmó. Dios. Dios no ha muerto, porque Dios es la vida. Y Jesús es la vida. Y Él estando acá, siendo el dueño de todo, fíjate con el amor que nos trató al tomar el lugar en la cruz y resucitar al tercer día y decirte, morí por ti y resucité para que tú tengas vida. Porque nadie me puede quitar la vida, porque yo soy la vida. Ese es el Dios que nos creó. Ese es el Dios que adoramos. ¿En qué está tu vida? Es tiempo que decidas. Padre eterno, gracias. Hoy, qué capítulo más maravilloso. Podríamos hablar mucho más y queremos hablar mucho más, pero no es el tiempo ahora. Ahora es el tiempo de darte gracias por tu palabra y adorarte, Señor.